Y hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto otra vez estar hoy con ustedes para nuestro discipulado, principios bíblicos para triunfar, para lograr un crecimiento espiritual y discipular en ti que te cambie la vida para siempre, así como se las cambió a los discípulos. Y bendito Dios que vivimos en mejores tiempos de cuando vivieron los discípulos. No tenemos la persecución de muerte que tuvieron ellos. Pero ciertamente tampoco tenemos la revelación de Cristo que tenían ellos. Esa revelación, ese verdadero cristianismo, se perdió en el año 330 después de Cristo, cuando Constantino oficializa el cristianismo, pero lo revuelve con muchas otras doctrinas y muchas otras religiones a través del movimiento político que hace de reconocer a los cristianos y su fe para dejar de perseguirlos y matarlos. Había crecido tanto el cristianismo que ya era imposible que estuvieran matando a toda la gente. Más cuando llegan a un lugar donde el 80% de la gente, o por lo menos el 70% de la gente era creyente, pues mismo que todos los apedrearan y los echaran a los tigres o leones y los crucificaran, etcétera. Entonces, pero los romanos eran politeístas, ¿recuerdan? Creían en un montón de dioses. Entonces, cuando ellos oficializan, entre comillas, el cristianismo a través de una iglesia católica, que católica quiere decir universal de Cristo, eso quiere decir la etimología de católica, universal de Cristo, apostólica porque supuestamente era fundada en el evangelio que predicaban los apóstoles de Cristo, romana porque ellos la estaban creando, y así se funda la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero ahí, como ellos al oficializar esto y al darle fuerza al cristianismo, pues sí entra gente de las otras religiones que habían, el mitraísmo, el del sol, Ra, ¿no? Varios, la mitología griega, etcétera, etcétera. De hecho hay una pintura en Washington donde dicen que es Dios Padre, pero realmente es una pintura tal cual que había en Grecia, creo que todavía la hay, que es a Zeus, ¿no? Y es por toda esta mezcolanza. Es a lo que se le llama la entrada del paganismo al cristianismo y le roba la esencia, quizá no completamente, pero sí lo más importante al cristianismo, ¿no? De eso es de lo que protesta Martín Lutero en el año de 1517. En 1517, en Alemania, como todas saben, Martín Lutero protesta ante esta situación, ante el haber hecho esto, el haber metido el paganismo a la fe cristiana, y entonces es cuando crea la iglesia protestante, que es basada otra vez en los evangelios, otra vez en el Nuevo Testamento, otra vez en la palabra de Dios, que es teocrática y no episcopal, ¿no? Y mucho menos democrática. Entonces, ahí es cuando protesta y se empieza a reformar, por eso le llaman la Reforma Cristiana, y esta es la fiesta más importante que celebran en Alemania. Así como para nosotros quizá la fiesta más importante es la independencia de México, en Alemania la fiesta más importante de su nación es la Reforma Cristiana. Nosotros estuve allá en 2014, y en 2014 ya estaban anunciando, estaban haciendo muchas obras, estaban restaurando muchas cosas de la Alemania que fue comunista o socialista, la Alemania oriental, que fue la que quedó bajo la URSS, que ya la URSS no quiso entregarla a los alemanes y la dejaron bajo su dominio un tiempo, que esto termina en 1990, si mal no recuerdo, 89-90.
y estaban restaurando todo eso. 3 años antes había unas lonas, sí, como lonas que cubrían los costados de los edificios más altos, y todo el costado del edificio eran unos pósters y unas lonas, unas mantas así impresionantes, muy grandes. Las veías y tenían la imagen de Martín Lutero, y arriba decía 500 años de nuestra reforma, 1517-2017. Esto fue en el 2014. Y fuimos, nos invitaron a estar allá un tiempo, a enseñar, compartir, y recorrimos todos los lugares donde estuvo Martín Lutero. Le llaman la Ruta Lutero, desde donde nació, donde estudió, el seminario, cuando salió, donde estuvo prácticamente secuestrado para que no lo asesinaran, pero en ese secuestro no estuvo de secuestrado, sino refugiado, lo escondieron en un castillo. Estuvo exactamente en la habitación donde él tradujo del griego al alemán directamente el Nuevo Testamento, para que los alemanes pudieran leerlo. Él siempre estuvo a favor del conocimiento. Él hizo muchas universidades, muchas escuelas, y él su llamado era eso, dar el conocimiento a la gente, y sobre todo de la palabra de Dios. Por eso es que en Alemania, como en otros países europeos, los mejores países del mundo, enseñan la Biblia desde primaria, secundaria y preparatoria. Y esto fue algo que fue, si mal no recuerdo, por la lucha de Martín Lutero, de abrir escuelas donde se enseñara la Biblia tal y como debe de ser, traducida, porque realmente la Iglesia Católica no la enseñaba igual. Y no estoy atacando de ninguna manera, estoy haciendo historia, lo que dice la historia. Y entonces por eso él reescribe o traduce, porque encuentra que el griego, él tenía un amigo muy cercano, casi hermano, que era maestro de griego. Entonces él enseñó griego y le ayudó a traducir para que para que sacara el Nuevo Testamento en alemán y todo el mundo pudiera leer. Y ahí es donde se hace la Reforma Cristiana, donde muchos se separan de la Iglesia Católica. Muchas iglesias o edificios que eran de la Iglesia Católica, ahora vas tú y son de la Iglesia Cristiana, y es impresionante ver esas iglesias o edificios que fueron de la religión católica, ahora de la religión cristiana, ¿no? Y hay muchas cosas tan buenas que comentar de estos países, ¿no? El diezmo es un impuesto, para empezar. Imagínate estos gobiernos cómo han reconocido la importancia de Dios en su vida, que el diezmo, y sé que esto no lo van a creer muchos, pero pues ni modo, ¿no? Pueden ir y constatarlo, pero el diezmo es un impuesto. El diezmo que se da a la iglesia es un impuesto por el gobierno, y te dice a dónde mandamos. Lo único que hace tu patrón es preguntar. Te pregunta, ¿a dónde mandamos tu diezmo? No, pues es que ni creo. Entonces, mándelo a su iglesia, o a la iglesia de mi hermana, de mi mamá o de mi vecino. Ahí mándelo. Imagínense qué avanzados en lo espiritual verdaderamente están ellos. Solo un ejemplo que nos puede hacer recapacitar y reformarnos en muchas cosas. Y yo creo definitivamente que esa reforma cristiana aún continúa. ¿Por qué? Porque todavía no estamos como deberíamos estar en el cristianismo. Necesitamos seguir con la reforma cristiana, que es a través de la renovación que produce el conocimiento correcto de la palabra de Dios, la renovación que produce el entendimiento, como dice Romanos 12:2, el entendimiento de la palabra de Dios, porque esa renovación, que es la reforma que Martín Lutero reinicia. Martín Lutero prácticamente, para mí, lo que hace es rescatar, encuentra y rescata el verdadero cristianismo y lo empieza a proyectar. Y esa labor, aún después de 500 años, todavía sigue, y todavía ha sido muy frenada.
todavía ha sido 500 años en los que esa verdad de Dios ha querido otra vez tocarnos a nosotros, y 500 años, bueno, 503 años, porque fue en el 17, 503 años en los que se sigue frenando. Y a veces algunos pastores me dicen, ¿y en qué te basas, hermano? En que nosotros, la mayoría, no estoy diciendo que todos, porque sí habemos muchos que hemos sido usados por Dios por nuestra fe para hacer grandes milagros. Mi hijo tuvo una resurrección, muchos lo saben, él había fallecido, lo atropelló un tráiler, le pasó por encima todo el lado derecho del tráiler y estuvo, según los paramédicos, estuvo sin signos vitales, estuvo fuera, estuvo muerto entre 7 y 10 minutos. Y llegué, yo le hablé y él despertó. Y por lo que entendí, a Dios gracias, y solamente por su gracia, de la palabra de Dios. Así es que todo el mundo puede presumir que sabe y defiende Susana, ¿no? Me decía mi esposa el otro día, es que ya todos defienden Susana. Y yo, pues luego piensa Susana a distancia, ¿no? Y me dice, no, Susana doctrina. Entonces, eso me dio mucha risa, está bueno, ¿no? Y así es. Todos los pastores, todos los ministros, todos los que predicamos, me incluyo, defendemos nuestra sana doctrina, ¿no? Según nosotros. Y muchos lo dicen, la sana doctrina. Y yo lo he dicho también, y yo lo he dicho porque lo oí a algunos pastores también, es que hay que enseñarle a la gente la sana doctrina, ¿sí? Pero ¿quién dice cuál es la sana doctrina? Pues Cristo. ¿Cómo nos dice Cristo cuál es la sana doctrina? Pues es muy sencillo de identificar, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros nos podemos saber los frutos que tenemos, ¿cuántos ministros hoy en día o cuántos creyentes en Cristo hoy en día hacen los milagros que Cristo hizo y aún mayores? Porque ese es el parámetro. Eso es lo que Cristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros estamos metidos en el tema de que tenemos que conocer dónde está la sana doctrina para recibir esa sana doctrina, o sea, la palabra de verdad, que de verdad va a darnos libertad de toda cautividad, es por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Estudió? ¿No estudió? ¿Se preparó? Porque hay muchos, como lo he dicho, que no han estudiado, simplemente están repitiendo lo que aprendieron, pero si no han estudiado, ¿cómo saben que lo que aprendieron fue una sana doctrina? Y así esas doctrinas que están un poco tergiversadas o muy trasroscadas, se han seguido repitiendo por más de 1800 años, tomando en cuenta que el verdadero cristianismo se perdió en el año 330 después de Cristo. 1700 años en los que, ¿dónde está esa sombra que nada más la sombra de Pedro sanaba enfermos? Podemos entender el nivel de la verdad que Pedro tenía de Cristo, que la pura sombra sanaba enfermos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Yo no oigo a muchos ministros predicar, la verdad es de que he tenido, a Dios gracias, muy buenos maestros, y hablando de todo esto, también platicaba el otro día con mi esposa, con la pastora Ana, veníamos hablando de esto, ¿no? De precisamente todos defienden su sana doctrina, y cómo saber si tiene su sana doctrina o si su doctrina es sana. Y ella me dijo, ¿cómo puedes tú, qué puedes hacer para encontrar realmente una sana doctrina? Entonces le dije, mira, todo depende de nuestro corazón, creo yo. Primero que nada, hay que estudiar, hay que prepararnos. Cristo mismo fue a la yeshiva. La yeshiva era la escuela donde se preparaban los maestros en la palabra de Dios. Y la Biblia lo dice, estaba en el templo, no dice yeshiva, porque yeshiva además es un término hebreo,
judío, pero cuando dice estaba en el templo aprendiendo o discutiendo o hablando las escrituras, es ahí donde estaba él estudiando. A él no le dijeron rabí nada más por guapo, sino porque tenía el título, había estudiado. Los judíos no te atribuyen algo que no tienen que atribuirte. Entonces, si ellos mismos le decían maestro, si el mismo Nicodemo le dijo maestro o le dijeron rabí, es porque sabían que él había egresado. Y después, como le dijo, sabemos que lo que haces solamente puede venir del cielo. Pero bueno, entonces, él estudió, hay que estudiar. Entonces, el que verdaderamente tiene un llamado de Dios, porque hay quien no lo tiene, cree que lo tiene, pero no lo tiene. Hay quien dice que lo tiene porque desgraciadamente lo buscan como un modus vivendi, o sea, una manera de vivir, ¿no? Y tarde que temprano se nota, se ve y ni modo. Pero quien verdaderamente tiene un llamado de Dios, la primera inquietud que tiene en su corazón es prepararse, es estudiar. Y les voy a decir por qué. Porque el llamado de Dios es tan fuerte y es tan serio que te da temor de hacerlo mal. De verdad es una inquietud muy fuerte por conocer la verdad, y conste que dije la verdad. En mis reflexiones que hago en el grupo de WhatsApp de los miembros de la iglesia, si usted no está en ese grupo, pida que se le agregue, mándenos un inbox para que lo agreguemos, alguno de nuestros coordinadores lo va a agregar a su equipo de trabajo y seguimiento. Y de todas maneras, esa reflexión después se publica en nuestra misma página de Facebook, de Plan Familiar Iglesia. Y hoy decía, fíjense bien cómo dice Cristo, conoceréis la verdad, no dice conoceréis la palabra, porque muchos conocen la palabra, pero el conocer la palabra, o sea, yo he visto a muchos que de memoria, de verdad, se saben más Biblia que yo, recuerdan más Biblia que yo, de verdad, se saben de memoria más versículos que muchos, o sea, conocen la palabra, pero no conocen la verdad. Y enseñan la palabra, pero no enseñan la verdad. Hay una gran diferencia. La verdad se recibe cuando se obtiene revelación por medio de la palabra. Pero si no tienes revelación de la palabra, no tienes verdad. Y esta revelación que solamente se recibe de la palabra, solamente se recibe si tienes una relación con Cristo. Porque Dios es celoso y Dios es justo. Y solamente quien tiene una relación con Cristo es el que recibe revelación de la verdad, aun cuando sepa muy poco de la palabra. De nada sirve que sepas mucho de la palabra si no haces la palabra, porque además quien tiene una relación con Cristo, Él lo dijo, mis hermanos son, eso está diciendo, los que tienen una relación conmigo, ¿verdad? Los que se han hecho hermanos no son los que me han recibido a mí como Señor y Salvador. No dijo eso. Si Él dice, mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra, entonces está diciendo, los que tienen una relación conmigo son los que oyen y hacen la palabra. Y solo los que oyen y hacen la palabra son los que siguen recibiendo revelación de la verdad. Y cuando tú vas recibiendo revelación de la verdad, es cuando entonces esa verdad te hace libre. Ahora, ¿cuál es el precio de recibir esa revelación? Y no tiene nada, bueno, sí tiene mucho que ver con el tema, porque nuestro tema es cómo hablar con Dios. Y para hablar con Dios necesitamos relacionarnos, ¿no? Y hemos estado hablando de cómo hablar con Dios, cómo entender a Dios, y por eso todo esto.
Y es lo que el Espíritu Santo nos está dando en este momento, que además en este tiempo que estamos viviendo es lo que más se necesita. Ahorita el que no esté colgado de Dios va a sufrir mucho. El que no tenga una verdadera relación con Dios va a padecer mucho. Hoy estamos obligados a tener una verdadera vida de fe, una verdadera vida cristiana, una verdadera vida recta delante de Dios, porque nada ni nadie te garantiza tanto bienestar, tanta seguridad, tanta protección y tanta riqueza como Dios. Y dije bien, riqueza. Yo sé que esto a muchos no les gusta. ¿Y saben qué? Tengo muchas cosas que deciros. ¿Sabes qué? Porque he estado hablando de esto cada vez más. Es algo que Dios me ha hablado mucho en mi corazón. Es que creen en todo menos en la riqueza. ¿Cómo les voy a dar riqueza si no creen en la riqueza? Y a veces estoy hablando con la gente y les digo, es que Dios nos va a bendecir con dinero y nos va a bendecir con riqueza. Y la gente me corrige y dice, con prosperidad. Les da un miedo hablar de riqueza y de dinero porque todavía creen que es pecado ser rico. Creen que es malo ser rico. Pero miren, ¿saben también por qué lo rechazan? Porque el hecho de aceptarlo implica mucha responsabilidad. Y eso es algo que si yo acepto que Cristo se hizo pobre para que yo fuese rico, entonces eso me responsabiliza a mí de creer como debo de creer para ser rico. Y como yo sé que no puedo creer porque mi fe está muy dañada en ese tema, porque mi subconsciente, que es mi corazón, y con el corazón se cree para justicia, ¿cómo voy a recibir la justicia de la riqueza si no puedo creer con el corazón? Porque mi corazón, o sea, mi subconsciente, está muy dañado al respecto. Porque de eso es, y es lo que Dios me ha movido. Necesito que mi pueblo, así como muchos han creído en la sanidad y han recibido su sanidad, ahora necesito que mi pueblo, mis hijos, crean en la riqueza para que les pueda yo dar riqueza. Porque si no, no los puedo galardonar con riqueza, porque no se acercan a mí sabiendo que estoy aquí para galardonarlos también en esa área de la riqueza, del dinero. Y y les digo, Dios nos puede dar muchísimo dinero, muchísima prosperidad. Claro, porque la prosperidad es quizá casi ambigua, ¿no? Quizá casi indefinida porque abarca muchas cosas, ¿no? Por ahí una vez alguien me dijo, es que Dios habla de riqueza espiritual, no de riqueza económica. Bueno, entonces no sé para qué hizo el dinero, ¿no? Pero en fin, todas esas falsas doctrinas que amputan siempre la fe de la gente. Decía yo, si una cosa falla en tu cuerpo, le afecta a todo el cuerpo. No puedes ir a trabajar si te está fallando un órgano, un sistema. Lo tienes que atender, tienes que ver qué es lo que está mal en tu cuerpo y corregirlo. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora en la iglesia. Hablar de lo que está mal en la fe de la gente y corregirlo para que tenga la fe correcta. Acuérdate que hay dos tipos de fe. La fe buena, la fe correcta, que es tu siervo, la fe que te sirve para traerte todo lo que responsablemente deberías de creer y debes de creer para recibirlo. Y la fe muerta, que ahí está, pero no te da nada. Y si te da algo es de muerte. Y les decía yo que no escucho a otros predicadores porque la verdad, el temor de ser mal influenciado o mal influido en lo que leo de la palabra. Hubo un momento en el que tuve muy buenos maestros, algunos de ellos ya partieron, y doy gracias a Dios por sus vidas,
porque me bendijeron grandemente. Me queda claro que fueron hombres de Dios que Dios envió a mi vida para prepararme. Y hablé de la preparación y recuerden eso, el que tiene un verdadero llamado de Dios es porque calificó. Dios no llama a cualquiera a servirle en el ministerio. Todos tienen un llamado. A lo mejor tu llamado es cuidar los carros, darle la bienvenida al que entra, acomodar las sillas, barrer, trapear. Qué bueno si ese es tu llamado, la tienes hecha, ¿eh? La tienes hecha porque es fácil cumplir con ese llamado y vas a recibir la misma corona que cualquier otro predicador o maestro súper excelente. Porque Dios premia la obediencia, no lo que haces. Dios premia la obediencia, no tanto lo que puedas hacer, ¿no? Si Dios quiere que limpies carros o laves las sillas o los baños y tú eso es lo que haces, te va a dar la misma corona que aquel que predicó y convirtió a miles de personas a los pies de Cristo. Y esa es otra enseñanza. Si quieren saber más, inscríbanse, tomen el diplomado en Teología y Consejería Familiar. Van a aprender casi lo mismo, pero van a ver todas estas cosas. Entonces, volviendo a cómo se paga el precio, cómo se paga el precio para recibir revelación. La Biblia nos lo enseña. Número 1, clama a mí y yo te responderé secretos ocultos que tú no conoces. Entonces, mi pregunta es, ¿usted verdaderamente ha clamado a Dios por la verdad para que usted sea libre? ¿Vas a la iglesia por cumplir o vas a la iglesia porque de veras vas a buscar el alimento espiritual con clamor para que Dios te revele secretos ocultos que tú necesitas saber para poder creer con el corazón y haya congruencia con lo que confiesas con la boca? Porque muchos oran y confiesan con su boca muchas cosas que no están creyendo con el corazón y por eso no las reciben. Y de eso voy a seguir hablando todos estos estudios y también los domingos. Así es que no se pierda, no se desconecte, porque mi propósito es que usted crea como le agrada a Dios para que usted pueda ser galardonado. Clama a mí y yo te responderé. Clame a Dios. Yo lo hice mucho tiempo. Por eso sé lo que le digo y le doy testimonio de que funciona. Yo clamé así y Dios me mandó a estudiar 3 institutos bíblicos. Y de esos 3 institutos bíblicos aprendimos y creamos el programa de estudios de nuestro instituto bíblico que da el diplomado en teología, para que usted sea un buen ministro de Dios con conocimiento de causa teológica cristiana, específicamente, porque es la que nos ataca, es la que es para nosotros. Bueno, otra, quien quiera sabiduría que la pida. Prácticamente dice lo mismo, ¿verdad? Quien quiera sabiduría que la pida. Pregunta, ¿cuánto pides tú la sabiduría? Fíjate bien, muchos la buscan, pero ¿la pides? Lo ideal es pedir y buscar. Pides un gran trabajo y sales a buscarlo. Pides sabiduría y le preguntas a Dios, ¿dónde la hay? Dime dónde, dime a dónde ir, dime a qué iglesia ir. El problema es que muchas veces somos tan simples que vamos a las iglesias y todo lo estoy diciendo con respeto y con amor, pero repito, si queremos estar sanos, tenemos que encontrar lo que nos ha hecho daño. Tú vas al médico y te dice, ya sé lo que le hizo daño, a usted le hace daño comer esto, no lo coma. Le hace daño comer esto, ya no lo coma. Ya no puede comer esto, ya no lo coma. Te dice lo que no tienes que hacer. No solamente debemos aprender lo que tenemos que hacer, sino lo que no tenemos que hacer. Mucha gente viene y me pregunta, es que ¿en qué estoy mal? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que pregunten eso! Ya están en otro nivel de conciencia y de inteligencia, porque están viendo que hacen muchas cosas bien, pero que posiblemente hay algo que hacen mal y ese es su freno, ese es su piedra de tropiezo. Pero bueno, entonces, clama a mí y yo te revelaré secretos ocultos que tú no conoces. El que quiera sabiduría, que la pida, pídala.
y yo le daré. Pídala y yo le daré. Otra, busca como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas en tu salvación. Tú ya tienes la salvación. Gloria al Señor. Vas a ir al cielo. Gloria al Señor. Pero necesitas crecer en tu salvación para que por ella crezcas en tu salvación. Esto lo dice la Reina Valera 2009. En la 60 dice, para que por ella crezcas para salvación. Y no es, habla de para la salvación del alma, que es Romanos 12:2. La salvación del alma la encuentras, la logras, si vives Romanos 12:2. Tu espíritu fue salvado por Cristo, pero la salvación del alma es la transformación de tu alma por medio de la renovación del entendimiento de la palabra de Dios, para que una vez que transformas, o sea, salvas tu alma, porque deja de pensar como pecadora, como terrícola, y empieza a pensar como cielícola, que es la mente de Cristo, es cuando tú, al usar la mente de Cristo, que se nos ha dado, pero la recibes en esa transformación y la usas, es cuando entonces compruebas que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, agradable y perfecta. Así es que también volvemos, fíjate, dice, clama, palabra clave, clamar. Y no es gritar, ni llorar, ni hacer show, y mucho menos enfrente de los demás. Por favor. Clamar es en lo secreto, en tu aposento donde nadie te ve, y es una oración que sale del corazón, que sale de las entrañas del corazón. A Dios, cuando de verdad lo convences, de verdad que no es de dientes para afuera, que de verdad lo convences que lo que tú anhelas es conocer su verdad, tener una relación con Él. Y Él es fiel y Él responde. Él responde. Él, cuando ve esos corazones, cuando oye esos clamores, Él es fiel y voltea y se goza y dice, aquí estoy y te lo voy a dar, pero haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y Él es celoso, acuérdate, y Él es un papá así. Él te dice qué hacer. Y tú lo haces y te dice el paso que sigue. Y tú lo haces, te dice el paso que sigue. Y tú obedeces y te sigue el paso que sigue. Si tú una cosa no dices, esto no. No, eso de diezmar no. Creo que no es tan bueno, tan conveniente. Dios ahí te espera. Y ya no te dice más. Ya no te revela más. Ya no te va a enseñar más. Hasta ahí tú limitaste ya tu relación. Punto. Habrá quien lo crea, habrá quien no pueda creerlo. Por eso Cristo dijo, si puedes creer, ¿verdad? El tema es poder creer lo que Dios dice. No es oírlo o conocerlo, sino poderlo creer. Y entonces, y hasta ahí llega, ¿eh? Dios fue el que dijo, como veo, doy. Si Él ve obediencia, eres su hermano, tienes una relación con Él y te sigue dando. Si tú te atoras en un paso, hasta ahí. Dios tiene todo el tiempo eterno para esperarte. Una vez que haces eso, continúa el proceso, ¿verdad? Él quería que el pueblo de Israel cruzara el desierto en 40 días. El pueblo de Israel se tardó 40 años y muchos tuvieron que morir porque ni siquiera lograron completar el proceso para entrar a la tierra prometida. Entonces, esto nos muestra cómo es. Y eso es lo que tienes que hacer. Por eso Cristo dijo, el que quiera venir de verdad en pos de mí, o sea, el que quiera de verdad tener una relación conmigo, tome su cruz y sígame. Y el tomar la cruz, el tomar nuestra propia cruz, es que ya no es lo que yo pienso,
lo que yo creo, lo que yo quiero, ni lo que yo digo. Es lo que Cristo dice y punto. Es lo que Cristo quiere y punto. Eso es tomar tu cruz. ¿Esto tiene una gran recompensa? Sí, desde luego que sí. El que logres tener la vida que Dios quiere que tengas. ¿Verdad? ¿Cuál? La que es estar en su reino. En su reino, porque todo lo que Él dice, lo haces. Aunque no te guste, lo haces. ¿Verdad? Como Pedro, pues mira, no quiero, pero en tu nombre lo voy a hacer. Así. Por ti lo voy a hacer, porque tú me lo pides, lo voy a hacer y así. ¿Y qué pasó con Pedro ahí? Se hizo rico y les dejó la riqueza a su familia, porque no creas que la pesca, la gran pesca, no creas que fue de un solo día. Pedro se fue con Cristo al discipulado, principios bíblicos para triunfar, de 3 años, ¿verdad? Pero su familia siguió pescando donde pescaban y siguieron llenando las barcas. Eso es importante, tener ese sentir. ¿Quieres la verdad? Y repito, Dios es tan fiel, y es lo que le decía a mi esposa: si tú buscas, encuentras. Si tú clamas a Dios, Él responde. Si tú pides sabiduría, Él te la da. Ahora el tema es para qué la quieres. También Dios juzga eso, ¿no? Le decía, mira, hay mucha gente que busca un instituto bíblico porque lo que le interesa es el papelito. Entonces, como en cualquier instituto bíblico dan papelitos, él va a ir a cualquier instituto bíblico por su papelito. Pero hay muchos que buscan institutos bíblicos porque de verdad están en búsqueda de la verdad. Y clama a Dios por eso. Dime en dónde estudiar, Señor. Dime a dónde estudiar, dime. Y todavía vamos a estudiar 1000 años con Cristo, después de que establezca su reino. 1000 años vamos a estar con Él estudiando todavía. ¡Qué padre! ¿Y cómo buscas tú la verdad? No te inscribas o no busques por un papel. Estudia por tener el conocimiento de la verdad, porque eso te va a hacer libre. Y aquí lo más importante es que una vez que tú seas libre por el conocimiento de la verdad, lo más hermoso es que tú vas a poder enseñar a otros lo que necesitan aprender para hacerlos libres. Porque tú no puedes llevar a nadie a donde tú no has ido. Ahí está el poder de la enseñanza. La enseñanza que transforma a la gente no es la que va de mente a mente, de conocimiento a conocimiento, sino la que va de corazón a corazón, porque esa es la que se vive. La enseñanza que sale del corazón es la que produce vida. Y bueno, siguiendo con todo lo que estaba comentando, les decía, no escucho a otros predicadores, porque después de todo eso, de todo eso que estudié, después estudié con judíos mesiánicos, o sea, judíos creyentes en el Mesías, así le llaman a Jesucristo. Jesucristo es griego, Mesías, Yeshua, Hamashiach, es Jesucristo el Mesías, y estudié con ellos también otro tiempo. Llegó un momento en que Dios me dijo, ¿sabes qué? Ya con lo que estudiaste y todo eso, lee la palabra y lee la palabra. De momento sí escucho a uno que otro. Hay muy buenos maestros en YouTube, pero hay más malos que buenos. Y les comento porque hace unos días, 2, 3 días, estábamos cambiando de canal y de momento se quedó en el canal de enlace. Y oímos algo de Cash Luna, buen maestro, Cash Luna, desde luego que sí. También otra maestra excelente, Joyce Meyer, desde luego Joyce Meyer, mi tocaya, se llama también Paulina. Y otro excelente maestro, Randy Morrison, también muy buen maestro, Randy Morrison, en mi humilde opinión. Todos ellos vale la pena escucharlos, desde luego que sí. Pero y otro, hablando de la fe, que de verdad me
tenía yo una raqueta en la mano y estuve a punto de aventar la raqueta a mi pantalla. De lo que este tipo estaba diciendo. Estaba diciendo, y en una iglesia grande, decía el hermano Will Myers, me decía una vez, una de las cosas que me decía era, no los regañes, no seas tan duro. Es que me desespero, hermano. Sí, yo te entiendo. A ver, ¿por qué te desesperas? Porque tengo tan poquito tiempo para decirles tanto que me molesta, ¿no? Y tanto que les puede servir y hacerles entender para que conozcan la verdad y sean libres. Sí te entiendo, pero yo aprovecho para pedirles perdón si he dicho cosas rudas, duras, he sido severo, penetrante. Una vez me dijeron, es que eres escarnecedor. Y les dije, sí, soy escarnecedor de la ignorancia. Me gusta escarnecer la ignorancia porque no es el segundo pecado más grande del hombre. El primero es no creer en Cristo. Pero para mí el segundo pecado más grande del hombre es la ignorancia. Por eso dice la Biblia, mi pueblo fue destruido por ignorante, o sea, porque le faltó conocimiento. Ignorante. Entonces, y pido perdón a todos, de todo mi corazón, y quiero decirles algo, jamás ha sido, es ni será el querer que usted se sienta mal. Ya de por sí la palabra nos cachetea, ¿verdad? Nos redarguye, nos corrige, etcétera, etcétera. Ya con eso, pero nunca ha sido ese mi sentir. Lastimar a alguien, faltarle el respeto a alguien, incomodar a alguien. Bueno, la verdad incomoda, pero para luego acomodar. Y de verdad, perdónenme si a veces he sido así, soy humano, lo siento mucho, no me justifico y me esfuerzo por mejorar eso. Y quiero seguirlo haciendo cada vez mejor. Desde luego que sí. Pero sí me enerva la sangre, me hierve, me molesta mucho. El hermano Mayos me decía, mira, te tienes que acostumbrar que hay en las iglesias donde hay muy buena palabra o donde hay mucha palabra, siempre hay pocas ovejas. Y te tienes que acostumbrar también que en las iglesias donde hay muchas ovejas, hay muy poca palabra. Entonces, quién sabe por qué pasa eso, pero eso me lo decía el hermano Myers. Así es que tranquilo, relájate. Y así era esa iglesia, ¿no? Y estaba diciendo este señor que Dios nos hizo, y Dios nos creó, y eso todos lo sabemos, pero que la naturaleza humana que nos dio es para que nunca nosotros podamos creer sin ver. O sea, ¿puedes creer esa sandez? Así dice, dando paz, ¿no? Entre comillas, una supuesta paz. O sea, relájese, usted no cree porque no ve los milagros. Y es normal, Dios nos hizo así. O sea, confórmate con ser un incrédulo, ¿no? Ese era el mensaje. Amputando a la gente. Y así como esas te puedo poner cientos de ejemplos de iglesias que yo visité y nunca me congregué ahí porque vi desde chiquito, yo recibí a Cristo a los 9 años, pero anduve de vago hasta los 30. Y no me congregué desde los 9 hasta los 30 porque simple y sencillamente fui a muchas iglesias y oía cosas que no me checaban, que no iban con la palabra de Dios. Y decía, la palabra dice exactamente lo contrario. Es que aquí incluso podían estar leyendo el versículo y podían estar predicando lo contrario a lo que decía el versículo. Así, la receta que se repite y se repite sin leer la palabra, sin entender la palabra por falta de estudio. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, falla, muere o es destruido. Y así estaba diciendo este cuate, no voy a decir su nombre,
desde luego. Pero eso estaba diciendo, es que Dios nos hizo así. La naturaleza humana que Dios nos dio es para que nosotros no podamos creer hasta que veamos los milagros. Y por eso es que no podemos creer hasta que veamos los milagros. Y entonces, ¿dónde deja a Cristo? Nada más, o sea, te juro, así estoy, me quedé así de aventar la raqueta a la pantalla. ¿De qué estás diciendo, no? O sea, con ganas de cortarle la transmisión. Entonces, ¿dónde deja a Cristo cuando dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron? O sea, lo que está ahí diciendo Cristo es que nadie va a ser nunca bienaventurado porque según es, nunca vas a poder creer sin ver, ¿no? Y lo malo es que la gente con tanta hambre se come lo que le pongan en la boca. Y eso tú velo. O sea, la gente todos somos bebés cuando recibimos a Cristo y muchos se quedan bebés por muchos años porque nada más les dan lechita y adulterada. Como dice Pedro, busca la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Porque además la leche espiritual no adulterada es la que te hace crecer. Es la que toda la mamila tiene leche. Y por eso creces. Pero la leche espiritual adulterada es la que tiene 2 dedos de leche y lo demás de agua. Y esa nada más te llena, te quita el hambre, pero no te nutre y no te hace crecer. Por eso Pedro da ese ejemplo. Busca como un niño recién nacido. Habla de ansiedad, de me muero, de angustia por la leche, pero no adulterada. No me des leche adulterada, dame leche no adulterada para que yo pueda crecer en mi salvación. Pero cuando uno está bebé, ¿qué pasa cuando tú tienes a tus bebés chiquitos? Lo que le des se lo va a comer, o sea, lo que le pongas en la boca, tú le pones una salsa de chile habanero y el niño le va a dar el bocado, o sea, el niño se va a arrimar a la cuchara y se lo va a tragar. Y obvio se va a enchilar y le va a hacer daño. Tú le puedes dar tierra mojada con sal y se lo va a comer y le puede hacer daño. Eso es lo que hace un bebé espiritual. Un bebé espiritual, lo que le den de comer se lo va a comer. Y el problema es que lo que le dan de comer le puede hacer daño. Y así hay mucha iglesia con daño. Y por eso no pueden creer. A esto se refería Cristo. Yo sé que hay mucho daño de la palabra de Dios y lo va a seguir habiendo. Y por eso les digo, no es que no quieran, es que no puedan. Por eso él no dijo, si quieres creer, qué bueno, te lo aplaudo, porque si tú quieres creer, vas a creer. No, él dijo, si pueden creer, porque él sabía eso, que iba a haber mucha leche adulterada. Mucha enseñanza que iba a amputar tu fe desde lo más profundo de tu corazón y que por esa razón no vas a poder creer. Aunque quieras, no puedes creer. ¿Esto tiene cura? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando encuentras la leche espiritual no adulterada y no importa que lleves los años que lleves, clama a Dios, busca sabiduría, ora a Dios y que te diga dónde. Si tú crees que es aquí, eres bienvenido y enseñamos con ese fin que la gente crezca y empiece a tener frutos en su vida, que empieces a tener la fe para ser sano, pero también para ser rico. Porque los ricos sí entran en el reino de los cielos. Acuérdate que ese es un error de traducción, también manipulado con ciertos fines. La Biblia no dice que el rico no entra en el reino de los cielos. La Biblia dice que es el avaro el que no entra al reino de los cielos. Pero hay muchos ricos en el reino de los cielos, como Abraham, que fue el hombre más rico del mundo, lo dice Génesis capítulo 13, versículo 2, que él era el hombre riquísimo. Y esa palabra riquísimo se traduce en el más rico del mundo. Por eso dice riquísimo y no dice rico. Y él era riquísimo en ganado, oro y plata. El hombre más rico del mundo. Y está en el cielo. Abraham, el que sin ver creyó.
el que no tenía esa naturaleza humana que decía este delgado, ¿no? Y que sin ver creyó. Y tanto creció en su fe, por eso le llaman el padre de la fe, que oía a Dios. Pero él obedecía a Dios en todo. Cuando Dios le dijo, dame Isaac, él no lo dudó, ¿eh? Él iba a sacrificar a Isaac para él. Imagínate, eso es tener una relación con Dios, de lo que hablaba al principio. Cuando Dios te pide algo que jamás harías o jamás creerías, y eso es tener una relación con Dios. Hablamos muchas cosas importantes para preparar su corazón para lo que sigue, porque vamos a entrar continuando con este tema de cómo hablar con Dios. Vamos a entrar después a lo que es fe y confesión. Ya vimos fe y paciencia, ¿verdad? Espero que todo esto que hayamos compartido hoy le haya abierto los ojos un poquito, le haya derribado algunos velos y no pierda la fe de que usted va a creer como debe de creer. Usted ya está creyendo como debe de creer para que su vida cambie y empiece a transformar su vida, sus frutos. Dios es fiel y el que clama a Él, Dios voltea, contesta, responde porque es fiel y no lo puede dejar de hacer porque es Dios y porque es perfecto. Si Él nos fallara, escuchen esto, si Él nos fallara, si Dios realmente nos fallara, Él dejaría de ser perfecto. Perfecto es lo que no falla. Y Él no falla, por eso es Dios, por eso es perfecto, por eso es nuestro Dios perfecto. Y dice, yo quiero que compruebes que mi voluntad es buena, agradable y perfecta para ti. Yo quiero que compruebes que en mi reino todas las cosas te van a venir por añadidura. Todas las cosas, y hablaba específicamente de cosas materiales. ¿Y cómo vienen todas las cosas materiales por añadidura? Cuando las compramos con el dinero que Él nos va a dar, que Él nos puede hacer ganar. Pero si usted no puede creer eso, porque desde chiquito le han enseñado que ser humilde es ser pobre, ahí su fe está muerta. No está limpia su fe para poder creer. Por eso es que aun cuando quiere creer, no puede creer. Porque la misma religión, Satanás se ha encargado de que a través de la misma religión usted crea con el corazón que es mejor ser pobre, ¿verdad?, delante de Dios que rico. Hermanos, Dios los bendice. Nos ha bendecido siempre y créame que no es nada comparado lo que nos ha bendecido con lo que Él realmente quiere bendecirnos. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias con todo nuestro corazón, como siempre y primeramente por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias también por tu palabra, porque en ella encontramos tu verdad, que de verdad nos va a dar libertad de toda cautividad. Sabemos que esa es tu doctrina de liberación. La verdadera doctrina de liberación cristiana es el conocimiento de la verdad. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Gracias te damos, Padre, por tu revelación. Gracias te damos, Padre, por lo que estás sembrando en nuestros corazones para ser mejores hijos tuyos, que llevemos mucho fruto en toda buena obra. Padre, yo oro en nombre de Cristo Jesús, por Él y en Él, por todos los que hoy nos han visto y nos han escuchado, para que tú des revelación a sus corazones
en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de su entendimiento para que les resplandezca no solo el Evangelio, sino, como dice tu palabra, les resplandezca la luz del Evangelio, porque tu palabra dice que tu herencia, que todas las riquezas, la supereminente grandeza de tus riquezas en la herencia que nos has dado es para los santos en luz. Por eso yo pido, Señor, que tú alumbres los ojos de su entendimiento para que les resplandezca y les sea revelada esa luz del Evangelio, que es la que los va a hacer aptos para recibir todas las riquezas que tú nos has dado a todos en nombre de Cristo Jesús. Y por Cristo Jesús a todos nosotros, para que nosotros vivamos completamente y plenamente el cristianismo que tú nos heredaste. Que una vida constante de milagros, de bendiciones, sea en sus vidas, Padre, y no solamente en las historias de la Biblia o en los testimonios de unos cuantos, sino que todas las promesas que tú prometiste para todos sean en todos por su fe, porque podrán creer en nombre de Cristo Jesús. Así es y así será. Amén, amén y amén. Los amamos mucho. Recuerde que si usted es nuevo, mándenos un inbox para enviarle algunas cosas, darle la bienvenida. No deje de comentar ahí para saber que estuvo con nosotros también. Por lo menos diga hola, me gustó, no me gustó, gracias a Dios, lo que guste, lo que esté en su corazón. Y sabe que este es Plan Familiar Cristiano y las puertas están abiertas hoy y siempre. Es su iglesia para todos los que quieren venir, los que se quieren ir, los que quieren regresar. La iglesia es de Cristo, las puertas están abiertas siempre. Dios los bendice. Espero que nos vean el domingo a las 11 de la mañana y nosotros también los bendecimos de todo corazón. Amén.